¿Dónde estabas cuando comienza a hablarse de una guerra? Que en ese momento yo estaba embarazada de 7 meses de mi tercer hijo, por lo cual las tareas que realizaba eran dentro de mi hogar. No tenía en ese momento actividad. Ayudaba al abuelo, que tenía su mini empresa, y yo era la parte administrativa. Mi mundo eran mis hijos y sí estaba dándome cuenta que algo no estaba bien. Estaban gobernando los militares en ese momento y se hablaba mucho de que había movimientos. Todos pensamos en que iban a renunciar y no fue así. Lo que estaba en ese momento planificando era la toma de Malvinas. ¿Sentías en ese momento expectativas de ganarla? En ese momento, para nosotros no era una guerra, era recuperar algo que ya sentíamos nuestro desde hacía muchísimo tiempo. Por supuesto que sentí que íbamos a ganar, sentí que iba a poder compartir ese sueño de tener la dicha de decir de una vez por todas las Islas Malvinas nos volvían a pertenecer. ¿Cómo impactó en tu día a día? La expectativa de mi día a día era estar enterada, saber de las noticias, las novedades, de lo que ocurría allí. En un principio todo fue glorioso, si bien hubo ya una pérdida de un argentino que fue el más importante en ese momento, que fue el capitán Giacchino, pero sentíamos que todo iba a ir adelante y que íbamos a hacer de eso un logro tan buscado. ¿Hubo momentos en los que hayas sentido miedo? Nuestra vida en ese momento tuvo un vuelco bastante importante porque pasaron los militares o la policía a hacer un padrón de quienes estábamos habitando en cada lugar. Estábamos cerca de la base naval y del puerto, eran las zonas más cuidadas en ese momento. Por lo tanto, nos informaron de que debíamos tener un lugar para resguardarnos seguros en el caso de haber bombardeos en la costa. Nos asignaron una casa que estaba a 100 metros de distancia de nuestro hogar, que tenía un sótano muy importante. Te indicaban qué es lo que debías hacer en el momento de sentir una alarma. Fue duro porque yo tenía mis hijos muy chiquitos y mi embarazo también era una preocupación. Hicieron una prueba piloto, tuvimos que reunirnos muy asustados en el lugar y después se dijo que había sido nada más que una prueba. ¿De qué hablabas con la gente en la calle? Mucho no tenía contacto con otra gente, simplemente con nuestros vecinos. Teníamos el lugar de encuentro, que era ese sótano. ¿Qué era lo que sentías en este tiempo? Era un estado de alegría y también mucha preocupación y mucha tristeza por los padres que nos rodeaban y que habían muchos pasado por el momento de ver partir a sus hijos. Eso fue bastante duro para todos. ¿Creías lo que decían los medios? Lógicamente había una realidad, la que escuchábamos en los medios de comunicación era un poco el mostrarnos que todo estaba perfecto, que todo iba adelante, que los soldados estaban bien, que no había nada que nos tenía que preocupar, simplemente lógico, saber que estaban dentro de una guerra. Fue triste y duro darnos cuenta casi en el final cuántas mentiras nos habían transmitido. En ciertos momentos lo creí, pero ante el paso de los aviones por arriba de mi casa, la incertidumbre de ese movimiento, de tantos militares en la calle, me trajeron dudas. Porque si todo iba tan bien, ¿por qué tanto despliegue?
Se dice que la gente juntaba cosas para ayudar. ¿Llegaste algún día a algo? Otra de las cosas que me trajo preocupación fue el pedido en que ayudáramos a colaborar para que los chicos que estaban en el sur, en Malvinas, tuvieran alimentos suficientes y ellos tener el dinero suficiente como para darles lo que ellos necesitaban. Yo tenía bastantes alhajas en ese momento que había guardado de todos los regalos familiares de mis 15 años. Junté el oro que mi mamá tenía. Hicimos una buena colecta familiar. Yo con mi pancita fui, hice la cola de 3 horas en el medio del frío y la llovizna marplatense, pero muy feliz. ¿Tenés a alguien cercano que haya ido a esta guerra? Hoy en día conozco mucho más de esa guerra porque, bueno, cuando perdí al abuelo, yo me mudé al centro y recibo al poco tiempo de estar ahí a un vecino, un señor, un día, en un viaje de ascensor, lo veo con un traje, con unas medallitas en la solapa, y digo, hoy 2 de abril, enseguida me pregunta, me diga que usted estuvo en Malvinas. Me dijo, sí, a cargo de una tropa de 20 muchachos, correntinos todos, me aclaró. Y realmente eran en ese momento como mis hijos. ¿Sabés alguna anécdota de esta persona? Le habían asignado una trinchera donde tenían que estar por toda la noche haciendo una guardia. No tenían ellos las herramientas como para poder enfrentarlos. Y no solamente eso, que de noche ellos, si prendían una linterna, era como que llamaban la atención por el lugar y la posición. Por lo tanto, no usaban luces. Pero los ingleses lo que usaron fueron cascos especiales con visores que los detectaban a ellos en la oscuridad. Cuando ellos tomaron conciencia, ya muertos de frío, con hambre, cansados, de que tenían al enemigo tan cerca, Héctor quiso salvarles la vida. ¿Y cómo se la salvó? Con la muerte salvó a sus chicos de la muerte. Les pidió encarecidamente que hicieran caso a cada una de sus palabras y les puso una posición y tenían que hacerse pasar por muertos. Les dijo, pase lo que pase, los empujen, los den vuelta boca abajo, no manifiesten vida. En minutos nada más tuvieron a los ingleses encima, los empujaban con las armas, hablaban en un idioma que para ellos era desconocido, que era en inglés. Héctor ahí se dio cuenta de una gran realidad de ese momento. La guerra se estaba perdiendo. No tenían las herramientas necesarias para hacerle frente. La realidad es que esos chicos estaban desnutridos, pasados de frío, pero a los 19 quedaron con vida. Volvió con ellos. Si bien asumió la tristeza de todo el esfuerzo realizado para nada, por otro lado sintió la felicidad de que esos chicos volvían a su casa. El día 15 de junio, ya habiendo recibido la noticia que se habían entregado, que ya Inglaterra había ganado la batalla, él los acompañó a que tomaran un avión y él quedó en Islas Malvinas con los mayores por unos días más. La desazón de la pérdida fue tremenda porque quedaron muchos cuerpos allá y para él eso fue un antes y un después en su vida. Así me lo narró. Orgullosa de tener un vecino como Héctor, de haberlo acompañado en algunos momentos en esos reconocimientos que se le han hecho a los veteranos de esta guerra, pero también el dolor va a existir por siempre en mi corazón. ¿Cómo fue el clima cuando todo terminó? Pues de ahí
uno vivió muchas feas noticias de chicos que se suicidaron porque no pudieron soportar la presión de lo vivido, familias desmembradas, gente que no se recuperó más.